Como veréis, una tarde maravillosa en un entorno muy bonito. Me voy a presentar. Me llamo Angelina Serrero Alonso, soy la presidenta de Mujeres Progresistas de Retiro. Somos una asociación de mujeres de aquí del distrito, feminista, que luchamos por la igualdad real entre mujeres y hombres, y uno de los temas que nos preocupa mucho es la salud de las mujeres. Esta asociación la conformamos en el 2016, o sea, llevamos poquito tiempo funcionando. Hacemos muchas cosas en Casa de Vacas y aquí en la biblioteca, que es nuestro entorno. Este ciclo lo hacemos con la Asociación de Síndrome de Fatiga Crónica y síndrome de, ¿cómo se llama?, de sensibilidad química, y ya llevamos haciéndolo 4 años. Este sería la 4ª conferencia, y este año el tema que quisimos elegir es la alimentación y la nutrición como clave para la salud. Os quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañáis esta tarde, empezando por la dirección de la biblioteca, Eugenio Trías, y luego a todas las socias y socios. Nosotras solo tenemos socias de las 2 asociaciones, y todas las personas que estáis esta tarde con nosotros presencial y las que nos estáis viendo por streaming. La primera conferencia la va a dar Lola Marrodán Serrano, que es ella. Es profesora titular del Departamento de Biodiversidad Ecológica y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense, directora del Grupo de Investigación EPINUT, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, cuya temática es la valoración de la condición nutricional en las poblaciones humanas y sus aplicaciones clínicas, epidemiológicas y de promoción de la salud. Es miembro consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, vicepresidenta de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación y de la Sociedad Internacional de Antropometría aplicada al deporte y a la salud. Es también miembro de la red de investigación NISALDES para el estudio de los niveles de vida, salud, nutrición y desigualdad. Ha participado y dirigido proyectos orientados a la cooperación internacional en temas de salud, nutrición y seguridad alimentaria en diversos países de África y Latinoamérica. Desde 2012 colabora con Acción contra el Hambre, habiendo recibido en 2016 el premio a las mejores ideas en investigación biomédica. Mención Solidaridad. Después de hablar Lola, Vanessa, que es la vicepresidenta de la otra asociación, va a presentar a los otros 2 ponentes, ¿vale? Bueno, bienvenidos, y espero que de aquí aprendamos esta tarde, seguro que un montón. Voy a ver si me aclaro yo para quitar esto y poner mi presentación. A ver. Yo lo veo bien. ¿Vosotros lo veis bien ahí también? Vale, perfecto. Bueno, esto más que una conferencia va a ser una toma de contacto, porque en 20 minutos, es más, cuando lleve 10 me decís, Lola, apura que voy a llevar 10, porque si no, no sé lo que pueda pasar. Bueno, vamos a hablar de calidad de la dieta, salud física y mental, que como veréis es un tema sumamente amplio. Pero bueno, vamos allá. A ver cómo... Esto no me pasa... A ver, ahí, ya. Bueno, como veis ahí, en esos mensajes
publicitarios que he puesto en esa diapositiva, nuestra alimentación debe ser adecuada en cantidad, lógicamente, pero también en calidad y que sea perfectamente ajustable a nuestras necesidades, a nuestra edad, a nuestro sexo, a la actividad que desarrollamos. Bien, la calidad de la dieta, no la cantidad, la calidad de la dieta se va a ver muy reflejada en muchas cuestiones de salud. Sobre todo está muy relacionada la calidad de la dieta con enfermedades de tipo no transmisible y particularmente con las de origen cardiometabólico y con las que tienen que ver con el llamado síndrome metabólico. Bueno, en general, cuando hablamos de calidad de la dieta, pues de una manera un poco intuitiva todos decimos una dieta de alta calidad, pues verduras, frutas, cereales integrales. Una alimentación de mala calidad, todas lo asociamos a fritos, rebozados, procesados, refinados. Eso es algo que intuitivamente todas sabemos, pero hay una manera de cuantificar de una manera objetiva la calidad de la dieta. Para eso existen distintos cuestionarios. Uno de los más famosos, de los más empleados, es el cuestionario Predimed. El cuestionario Predimed, que lo tenéis ahí, consta de un total de 14 ítems o 14 preguntas que tenemos que ir contestando. Por ejemplo, ¿usa usted el aceite de oliva principalmente para cocinar? Sí, pues me sumo un punto. ¿Cuántas piezas de fruta consume al día? ¿Más de 3? Pues me sumo un punto. Es decir, por las respuestas afirmativas me voy sumando un punto. Y al final voy sumando y digo, ¿he sacado más de 9 puntos? Pues fantástico, tengo una dieta de alta calidad. ¿Estoy entre 5 y 8 puntos? Una calidad media. ¿Tengo menos de 4 puntos? Estoy fatal. Tengo una dieta de baja calidad. Ese es el cuestionario Predimed. Hay otro. Ahí estoy valorando, si os dais cuenta, la calidad de la dieta en tanto en cuanto tiene una buena adhesión o adherencia al patrón de dieta mediterránea. ¿De acuerdo? Además del cuestionario Predimed, surgió otro cuestionario que en principio estaba destinado a niños y que se llama Kizmed, pero después se ha aplicado a muchos otros grupos humanos, no necesariamente población infantil, sobre todo en universitarios se ha publicado mucho sobre el cuestionario Kizmed. El Kizmed es parecido, consta de 16 preguntas, la mayoría van sumando un punto si cumplimos con la pregunta, pero algunas, las que están ahí en rojo, lo que me apunto es un -1. Por ejemplo, ¿a veces o siempre te saltas el desayuno? Pues entonces tengo que ir restando. ¿O desayunas bollería industrial, galletas magdalenas? Pues -1. Sumo y al final obtengo también una puntuación que si está por debajo de 3 es de baja calidad, entre 4 y 7 puntos tengo una calidad media y más de 8 puntos pues mi dieta es una dieta óptima de alta calidad. De alta calidad. Bueno, como cada uno viene aquí un poco a vender su libro, pues yo voy a hablar de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación brevemente, que para eso soy la vicepresidenta y tengo que ir por el mundo contando las bondades de nuestra sociedad. Bien, en nuestra sociedad desarrollamos también un cuestionario de adhesión a la dieta mediterránea. Más que nada porque veíamos que el Predimed, que está muy bien, pero contenía algunas preguntas que, por ejemplo, para la gente joven no sabían muy bien lo que era. Por ejemplo, el sofrito. Dicen, ¿el qué? Porque no saben lo que es un sofrito. Entonces, bueno, intentamos adaptar para mejorar el vocabulario, hacerlo más actualizado, etc. Bueno, pues lo mismo. Tiene una serie de preguntas que también se pueden sumar y entonces obtenemos, según la puntuación, pues decimos, menos de 5 puntos, necesitas mejorar. Somos más positivos, no decimos que es mala, necesitas mejorar. Entre 6 y 10, calidad media, y a partir de ahí, pues sería una calidad óptima. Bueno, os exhorto, os invito a que entréis en la página de nuestra sociedad, que simplemente poniendo en Google SEDCA o nutrición.org, pues veréis que podéis entrar y todos estos cuestionarios, tanto el Predimed como el propio de la SEDCA, se pueden hacer online y os da el resultado que podéis valorar vuestra dieta, ¿no? Luego cuando vais a casa, a ver, voy a probar, pues entras ahí en nutrición.org y puedes contestar online los cuestionarios y te da el resultado.
en la página web de la SEZCA también tenemos cosas interesantes, como por ejemplo, ¿qué alimentos tienen vitamina B3? ¿O qué alimentos tienen hierro? ¿O qué alimentos tienen zinc? Pues lo mismo, puedes buscar y te da. Hay otras cosas interesantes, dietas saludables, bueno, mucho material para, digamos, llevar una dieta de calidad, una dieta, digamos, con buena adhesión al patrón mediterráneo. Bueno, la calidad de la dieta, que ya hemos visto cómo se evalúa de una manera objetiva a través de estos cuestionarios, resulta que está muy asociada a la condición nutricional. Ahí os voy a poner datos de una investigación que realizamos nosotros en colaboración con los laboratorios Arcofarma. Ahí estudiamos más de 7.000 mujeres españolas entre 18 y 75 años, a las cuales se les hizo este cuestionario de calidad de la dieta y además se valoró su peso, su talla, una serie de indicadores antropométricos como el índice cintura-talla, el índice cintura-cadera, se les midió el porcentaje de grasa corporal por técnicas de impedancia eléctrica, etcétera, etcétera. Y los resultados, que es lo más interesante, es que en la columna, claro, ahí, si yo hago así, ahí veis la columna que estoy marcando yo, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos las mujeres separadas por aquellas que tenían una calidad media o buena, respecto a las que puntuaron bajo, tenían una dieta de mala calidad. Pues bien, como veis, las que tenían una dieta de mala calidad tenían prevalencias significativamente más elevadas que las que tenían una calidad media buena para el índice de masa corporal, el índice cintura-talla por encima de 0,5, el índice cintura-cadera por encima de 0,85, o por ejemplo, para el tema de la obesidad, pues imaginaos que aquí están los ratios, el tener una dieta de mala calidad multiplica por 5 el riesgo de obesidad o multiplica por 5 también el tener un porcentaje de grasa elevado. Es decir, que simplemente el hecho de tener una dieta de calidad mala o media o buena, pues ya muestra que la condición nutricional de las mujeres era muy diferente, significativamente diferente. Pero claro, esta condición nutricional está a su vez unida a la prevalencia de los componentes del síndrome metabólico, por ejemplo, la hiperglucemia, la hipertensión, colesterol elevado o triglicéridos elevados. Aquí solamente he representado en función, las categorías en función del índice de masa corporal. Y por ejemplo, las mujeres que tienen un índice de masa corporal de obesidad 1, por encima de 30, pues tienen una prevalencia de hipertensión de 36,1, mientras que las que están en el normopeso solamente de un 7,1, y así sucesivamente para la hiperglucemia, por ejemplo, pues lo mismo. Si estamos en obesidad de grado 2 y 3, es decir, un IMC por encima de 35, pues tengo una prevalencia del 15% de hiperglucemia frente al 5,1, digamos, en el sobrepeso, o al 1,9 cuando hay un normopeso. Es decir, que la dieta se asocia a la condición nutricional y la condición nutricional se asocia a su vez a todos los componentes del síndrome metabólico. Bueno, voy un poco de prisa porque... Y aquí lo vemos también. Ahora estoy asociando la calidad de la dieta, es el mismo estudio de Arcofarma 3, y aquí tenemos lo mismo. Indicadores, ahora son indicadores fisiometabólicos. Y la proporción de mujeres que están por encima del punto de corte cuando tienen una calidad de la dieta mala es superior significativamente a la prevalencia, o sea, al porcentaje de mujeres que están por encima de ese punto de corte, pero que llevan una dieta de calidad media o buena. ¿De acuerdo? O sea que esto es incuestionable, la asociación entre calidad de la dieta, condición nutricional y componentes del síndrome metabólico. Bueno, la dieta tiene mucho que ver, hay muchísima evidencia entre enfermedades no transmisibles, de origen sobre todo cardiometabólico, y dieta. Con dieta y cáncer también hay evidencias, pero las evidencias más fuertes son en el sentido de que algunas moléculas, algunos productos que están, aunque sea en cantidades muy bajas, en algunos alimentos o en envases, como esto por ejemplo, etcétera, etcétera, pues esas moléculas sí que se ha tenido una evidencia fuerte de que pueden llegar a ocasionar cáncer. Por otra parte, como aquí solamente tenemos 20 minutos, os voy a recomendar 2 libros, uno es Dieta y Cáncer,
de Julio Basulto, y otro es este, que lo editamos en nuestra sociedad en el año 2015, que son recomendaciones de alimentación para pacientes oncológicos. O sea, realmente una dieta no va a curar el cáncer, pero sí que puede ayudar a pasar mucho mejor el tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, con el cáncer no me voy a extender, porque es que no nos da tiempo a nada, porque quería llegar un poco a... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy? Bien, ¿cómo voy? Bien. Bueno, pues sigo. Voy bien. Vale. Bueno, pues ahí he corrido. Vamos a hablar un poquito de dieta y salud mental. Ahora esto está absolutamente de moda. A partir del 2018, un poquito antes de la pandemia, empezaron a salir muchísimos artículos en una línea que se ha venido a llamar la psiquiatría nutricional. Ahí lo dejo. Psiquiatría nutricional. Anteriormente, en el 2005, salió un libro editado por la Fundación Alimentación y Salud Mental, en 2005, que hablaba de esto, ¿no? De cambiar la dieta y cambiar la mente. Y tuvo bastante repercusión. Pero bueno, la cosa se quedó ahí y ya os digo, a partir del 18-19 han salido muchísimos artículos que intentan describir esa asociación entre la salud mental y la comida. Este artículo, que además os lo podéis descargar, bueno, si alguien quiere presentación, yo la dejo para los organizadores y ya está. Bueno, este artículo además está en Open Access, es decir, que se puede leer, se puede descargar y se puede leer de manera gratuita, aunque no estés en ninguna universidad. Bueno, es un artículo de revisión o metaanálisis. Ya sabéis que los artículos de revisión o metaanálisis lo que hacen es tomar evidencias de muchos otros trabajos y hacer un resumen y actualizar lo que se sabe del tema. Bueno, este trabajo es uno de los más importantes, y de todas las evidencias que recoge, muestra esto. Que evidentemente los determinantes de la salud mental son muy complejos, desde factores genéticos, ya sabemos, ahora que están también muy de moda los estudios GWAS, ¿no? de asociación de genoma completo, pues se han puesto de manifiesto que hay por lo menos 100 SNPs, polimorfismos de una sola base, que marcan susceptibilidad a la depresión, susceptibilidad a la ansiedad, bueno, a distintas cuestiones. Pero sobre esa base genética, la dieta también tiene un papel, porque no solo incide en la condición nutricional, en la composición corporal y en las características fisiológicas del sujeto, sino que también tiene un papel sobre el estado de ánimo y el bienestar mental, como recoge en ese artículo a partir de muchísimas evidencias. Las evidencias más fuertes son sobre el hecho de que se puede potenciar la función cognitiva o incluso prevenir su deterioro, y hay mucha casuística sobre algunas enfermedades, por ejemplo como la epilepsia, y muchas también en población infantil sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el autismo. O sea que ahora mismo ya hay ciertas evidencias sobre esto que se pueden recoger en ese artículo que os he dicho. Bueno, este es otro artículo que, como veis, también es un artículo o metaanálisis o revisión sistemática, que recoge muchos otros artículos. Por ejemplo, todos estos son artículos que recoge y observa que el patrón de dieta que los autores, estos son americanos, claro, que ellos llaman saludable, que mira qué patrón es, alto en frutas, verduras, pescado azul, esto se llama dieta mediterránea. No lo dicen, esto se llama dieta mediterránea. Reducía significativamente el riesgo de depresión, o sea, lo reduce en un 20%, el riesgo de depresión. Y fijaos que hay muchos artículos, que aquí casi no se ve porque está en letra muy pequeñita, pero en todos ellos ese tipo de dieta reduce, en unas muestras más y en otros menos, aquí está el 0, reduce el riesgo de depresión sobre, digamos, el valor medio que sería este. O sea, que hay mucha evidencia y, como veis, todo va hacia la dieta mediterránea. Otros artículos muy recientes, por ejemplo, ahí tenemos uno de los Annals of Neurology, que ahí ya sí que me dicen que la dieta mediterránea pues tiene un efecto, también es un artículo de revisión, o sea, he seleccionado los que son de revisión, sobre la depresión. O, por ejemplo, estos que son de autores, bueno, de varios autores, pero autores españoles, como Sánchez Villegas, Almudena Sánchez Villegas, que ha trabajado mucho en este tema, y aquí hay un análisis longitudinal que evalúa la calidad de la dieta,
sobre el riesgo de depresión y pues lo mismo, la dieta mediterránea con un extra suplementario de aceite de oliva. Ya se supone que hay aceite de oliva en la dieta mediterránea, pero un chorrillo más, o sea, otro poquito. Hay muchos artículos que van de eso, dieta mediterránea, pero con complementos o bien de aceite de pescado, de omega 3, omega 6 o de tal. Bueno, veis que hay un montón de evidencia en ese sentido. Este es otro trabajo, lo mismo, es otro trabajo pues reciente. No veo nada, pero es del 2019 creo. Lo mismo, este es un trabajo que recoge también el efecto de una intervención con dieta mediterránea sobre dos grupos de pacientes, unos que se les ha tenido durante un tiempo pues a dieta mediterránea, con una dieta mediterránea, y otros que se les dejaba pues a su bola, ¿no? Lo que comían habitualmente, y a ver qué pasa. Claro, un apoyo también terapéutico, etcétera, etcétera, pero realmente sin ningún medicamento especial, sino simplemente la dieta. Y a partir de los 3 meses, el grupo que estaba sometido a una dieta mediterránea, pues puntuaba mucho menos en susceptibilidad a la depresión que el otro grupo, que era el grupo, digamos, que se había tomado como control. Y esto es dieta mediterránea con suplemento de pescado. Bueno, realmente la cosa no es tampoco tan sencilla, porque sobre la salud mental y sobre la salud física también influyen, como hemos dicho, muchísimas cuestiones. El tema de la genética, hemos visto que la susceptibilidad genética no es la misma, incluso el aprovechamiento de los nutrientes tampoco lo es, O sea, que vamos a un campo donde quizá en el futuro podamos hacer una nutrición personalizada para resolver determinados problemas de salud física o de salud mental. Pero de momento, mientras no vamos a una nutrición personalizada, hay dos evidencias muy fuertes. Una, que es el tema de la dieta mediterránea, que ya hemos visto cómo se valora, qué es lo que es y cómo funciona de maravilla en todas otras cosas. Y luego hay otra cosa, que como sé que alguien por aquí va a hablar de ello, que es de la microbiota, pues también, eso me han dicho, ¿no? Vas a hablar. Pues la microbiota también es una cosa muy interesante, pero no lo voy a pisar, Entonces, cuidado con eso. Bueno, fijaos que aquí hay un artículo, y fijaros si esto es interesante, que hasta hay revistas que ya tienen denominaciones, los propios títulos de la revista, pues ya van de algo, ¿no? Nutritional Neuroscience, o sea que el tema está muy interesante. Y aquí habla precisamente de los alimentos fermentados, la microbiota, la salud mental, bueno, y sus implicaciones sobre la depresión y la ansiedad. En general, por resumir un poco todo esto, los trastornos mentales, determinados desórdenes mentales con la depresión y la ansiedad, suelen ser comórbidos con problemas intestinales. Lo dejo para mi colega. Diversos mecanismos podrían explicar esta comorbilidad: la inflamación, la actividad inmunitaria, la permeabilidad intestinal. Bueno, pero aquí la composición del microbioma intestinal también juega un papel muy importante en este proceso, y por lo general dieta alta en fibra promueve la renovación de la microbiota, y en general en todos estos metaanálisis se muestra que esto tiene un efecto positivo. Bueno, luego hay muchas evidencias, ya me queda poco, muchas evidencias, trabajos que no van a la dieta mediterránea, sino que van a una vitamina determinada, por ejemplo. El ácido fólico. El ácido fólico sobre la función cognitiva. Pues hay muchos trabajos que van en esta dirección y dicen incluso que el déficit de la vitamina B9, del folato, durante la gestación tiene un efecto epigenético en el feto, de manera que ese individuo es más proclive a sufrir depresión en el futuro, en su vida de adulto. O sea que ya estamos hablando aquí de factores epigenéticos en relación con algunas vitaminas. La deficiencia de B12 también puede ocasionar depresión, falta de memoria, incluso estadios psicóticos, ¿no? Ojo al tema, porque los vegetarianos y los veganos, la B12, pues a ver dónde la sacan. O sea, es la única cosa que tienen que consumir sí o sí. Pero vamos, que no hay ningún problema. Una dieta vegana o vegetariana puede ser perfectamente saludable, pero
la B12, pues hay que tomar la parte, ¿no? Porque verdaderamente esto es una evidencia muy fuerte, ¿no? Y también la falta de vitamina D parece asociada a depresión e hiperactividad en niños y adolescentes. Y bueno, otros trabajos muestran, ya voy a ir deprisita, que el exceso de azúcares refinados y grasas saturadas pone a los niños como una moto, dicho así de manera coloquial. O sea, hay una asociación, muchos trabajos que van en esta dirección, como este. Este artículo muestra esto, mientras que el patrón de dieta mediterránea lo mejora. Estamos otra vez a vueltas con la calidad de la dieta. Y, sin embargo, así como esto está muy probado, esto ya no tanto. Hay algunos trabajos que quieren asociar la vitamina D y retirar el gluten, retirar la lactosa, retirar la caseína para ver si mejora. Pero los trabajos que hay sobre eso, unos van en una dirección, otros en otra, no hay suficientes y por lo tanto yo no me atrevería a decir que hay alguna relación. Esto también es importante porque ahora, como es cierto que hay mucha gente celíaca, es cierto que hay gente polactásica, pero vamos, no necesariamente tiene que ser bueno limitar el gluten, limitar la lactosa, limitar si no tienes ese problema. Y desde luego no está claro que la TDAH la mejore en esa cuestión. Sin embargo, el exceso de azúcar sí. Y bueno, esta es la última. Este es la última cosa que se ha lanzado por ahí y que yo no tengo opinión todavía. No tengo opinión porque esto se ha publicado, este artículo que acaba de salir, dieta cetogénica o no cetogénica. Hay una revisión sistemática para ver si esa dieta cetogénica puede mejorar, puede ser incluso terapéutica en el Alzheimer. La dieta cetogénica tiene muchos problemas a nivel general. Bueno, si va a curar el Alzheimer nos podemos arriesgar, pero las evidencias todavía no son muy grandes. Se va a tratar este tema en este trabajo, que es, ya os digo, un flow de una serie de artículos previos, pero en esos artículos previos veis que hay unos con punto rojo, otros con punto verde, otros con punto rojo. Viene a ser, me quedo lo mismo, tiene evidencia en un sentido, no tiene evidencia, o sea que no se sabe. Y en la segunda conferencia de FINUT 2022 se va a tratar ese tema. Hay un monográfico con ese tema. Si voy ya os contaré lo que se cuenta por ahí. Bueno, ¿en qué se basa eso? Pues que el cerebro puede usar o sea, claro, necesitamos combustible, eso está claro, pero podemos sacar el combustible de glucosa o de cetonas. Entonces, claro, las cetonas son el producto de la descomposición de la grasa, ¿no? Y al final puede ser que esto funcione, pero también puede tener otros problemas, daño renal, daño hepático, etcétera, etcétera, que ya veremos. Pero esto todavía está en el asador. Se va a hablar en el próximo congreso que se celebrará en Ciudad de México de la Federación de Nutricionistas. Y bueno, de momento, y mientras la dieta keto no sabemos qué pasará con ella, lo que funciona es la dieta DAS. Que la dieta DAS es una dieta muy básicamente basada en la dieta mediterránea, pero haciendo énfasis en que sal cero, alcohol cero, porque la mediterránea, lo del vinillo, también está en cuestión, está en cuestión el vinillo, pero bueno. Y evidentemente lo que sí sabemos es que hay una asociación muy grande entre hipertensión, daño cerebral y Alzheimer. Entonces la dieta DAS, que en principio es una dieta para controlar la hipertensión, pues va a funcionar también como para prevenir, ¿no?, el Alzheimer. Ahora, que la dieta keto pueda llegar a ser un tratamiento curativo del Alzheimer, está en veremos. Pero nunca se puede decir este cura de mi padre, como ya sabéis, Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí o para que no necesitas
Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a Lola por su intervención y en segundo presentarme. Mi nombre es Vanessa Basurto, soy la vicepresidenta de SFC SQM Madrid. Este es mi primer acto. Debería haber venido María, estaba previsto que viniese María, nuestra presidenta, pero no ha podido ser porque está pasando ahora mismo el COVID. Ya está saliendo, pero bueno, María, te mando un abrazo desde aquí, esperamos que te recuperes pronto. Continuamos la conferencia. Bueno, voy a presentar en primer lugar un poquito nuestra asociación. Es una entidad que cuenta con 12 años de andadura y que representa a pacientes y familiares de afectados por encefalomielitis miálgica, también llamado síndrome de fatiga crónica, y o sensibilidad química múltiple. La encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, se caracteriza por una intolerancia al esfuerzo físico y cognitivo, incluso con actividades de bajo impacto. Por otro lado, la sensibilidad química múltiple supone una intolerancia a los tóxicos ambientales en muy bajas dosis. Se trata de dos enfermedades crónicas, multisistémicas y adquiridas, que se dan en todas las edades y que presentan multitud de síntomas, afectando al paciente hasta el punto de generar aislamiento social, familiar y laboral. En casos severos, incluso se incapacita para poder realizar actividades las más elementales de la vida cotidiana. Nos pareció interesante plantear desde la asociación esta actividad en torno precisamente a la celebración del 12 de mayo, que ha sido el Día Mundial de la Fibromialgia, del síndrome de fatiga crónica y por extensión también de la sensibilidad química múltiple. Y también con la promoción de la salud desde una perspectiva de la nutrición y la microbiota. Por eso tenemos aquí a Virginia Ruiz Pérez, que es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad y de la Sociedad Europea de Medicina Naturista Clásica. Es directora también del curso de cualificación en salud reproductiva y fertilidad humana de la UNED y es creadora del método naturista de fertilidad, una propuesta de estilo de vida saludable que favorece y optimiza la fertilidad y la salud reproductiva de ambos progenitores, desde la perspectiva de la medicina naturista, a través de recursos como la alimentación saludable y óptima para la fertilidad, la depuración del organismo, la sexualidad fértil, el equilibrio emocional y mental positivos y la salud medioambiental. También cuenta con una amplia experiencia profesional como docente, conferenciante y escritora de artículos sobre fertilidad, maternidad, salud de la mujer, nutrición y salud en general. De hecho, es autora del libro, que luego nos enseñará, Fertilidad Natural, de la editorial La Casita de Paz. Virginia también realiza consultas personalizadas del método naturista de fertilidad natural en su consulta privada, de modo presencial u online, y en la clínica de reproducción asistida Minifib, especializada en tratamiento in vitro de estimulación mínima y ciclo natural. Damos paso, pues, a su charla Nutrición, Fertilidad y Ciclos de la Mujer. Primero os quiero agradecer la organización del acto, pues porque yo llevo 30 años dedicándome a la difusión de recursos para que las mujeres en concreto, también los hombres, pero estoy enfocada en salud de la mujer, tengan más bienestar y más salud, y la pandemia pues me ha hecho extrañarlo muchísimo. Entonces estoy feliz de poder reunirnos aquí en esta biblioteca, que también le tengo muchísimo cariño porque he realizado eventos aquí de fertilidad humana y para mí es muy entrañable y sobre todo me llena de una alegría inmensa que podamos aquí reunirnos para compartir este momento. Bueno, mi objetivo hoy es que os llevéis a casa recursos prácticos para que restablecéis la salud, aquellos que lo habéis perdido, y sobre todo para hacer protección de la salud, que es la base de la medicina naturista. Para que conozcáis la medicina naturista, que es el eje de mi trabajo, yo me formé en medicina naturista en la Facultad de Medicina de Zaragoza y lo que hacemos es algo muy sencillo, que es trabajar con lo que nos da el medio ambiente, que la piedra angular es la nutrición, también todo lo que es la fitoterapia, las plantas y también la curación con el agua. Todo lo que se hace en un balneario o las termas o los barros también pertenece a la medicina naturista. Y bueno, vamos a hablar de salud de la mujer y es verdad que se ha hablado muchísimo este último siglo de la mujer, ¿no? Llevamos décadas hablando de la mujer y hemos conseguido conquistas que para nuestras bisabuelas serían
inimaginables, ¿no? Pero a la vez de haber conseguido muchas conquistas las mujeres, yo creo que somos grandes desconocidas. Sobre todo, no conocemos lo que son nuestros procesos femeninos, y os hablo de fisiología. Hay un gran desconocimiento de la salud de la mujer y esto lleva de la mano en que no sepamos cómo proteger nuestra salud. Y procesos fisiológicos de la mujer, como es la menopausia o la regla, la menstruación, pues se desconoce su verdadera trascendencia, y es uno de mis objetivos hoy, que revaloricemos procesos femeninos como es la menopausia, como es la menstruación, para que lo miremos con otra mirada y cómo acompañar desde el estilo de vida. Porque si tú acompañas estos fenómenos fisiológicos y vas en su son, con la alimentación, la actividad, el descanso, pues vamos a ser mucho más saludables las mujeres y vamos a preservar la energía y la salud y la vitalidad también, ¿no? Entonces, hay dos momentos importantes en la vida de la mujer, que justo es la menarquia, cuando aparece la primera menstruación, y la menopausia, cuando desaparece esa menstruación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la vida de las mujeres está organizada fisiológicamente por las hormonas. Esas hormonas que determinan cómo nos sentimos a nivel emocional, a nivel cognitivo, y la energía física del cuerpo y la energía sexual. No somos iguales, las mujeres somos cíclicas. Por eso no podemos estar todo el mes igual. Ni siquiera en todas las etapas de la mujer estamos iguales. Tenemos que comprendernos como tales. Somos dinámicas, somos cíclicas, y es muy importante saber en qué momento nos encontramos de la vida, si en etapa fértil o maternidad, posparto o la madurez, la menopausia, que yo le llamo la segunda primavera, que es como la llama la medicina china también. Fijaos qué diferente hablar de la segunda primavera a hablar de la menopausia, o qué connotaciones tan diferentes tiene, ¿no? Pues la segunda primavera, que espero escribir un segundo libro cuando pueda, cuando llegue yo también a esa etapa para poder experimentar primero, porque como decía Aranza del Basto, no se puede aprender a bailar con un libro. Entonces estoy esperando a llegar yo, que me queda un par de años, a la madurez, para poder escribir el segundo libro de la segunda primavera con recursos para el bienestar y la menopausia, ¿no? Y también, de la mano de la menstruación, fijaros, las francesas cuando menstruan están con la luna. Fijaos qué diferente es decir estoy con la luna menstruando que aquí que decimos que estamos malas, ¿no? Entonces hay que cambiar todo el paradigma de cómo utilizamos las palabras, pero sobre todo la idea que tenemos las mujeres de nuestros cuerpos y de nuestros ciclos femeninos, porque nos va a hacer mucho más saludables y mucho más felices, y no vamos a estar encorsetadas en esas palabras tan negativas sobre nuestros cuerpos o en ese desconocimiento que, como no nos conocemos, no nos hace cuidarnos, ¿no? Entonces, esas hormonas hacen cómo nos sentimos en cada etapa vital y también en el momento del ciclo. No es lo mismo estar en una etapa preovulatoria que en la etapa menstrual. Cuando estamos en la etapa de la menstruación, pues esas hormonas y neurotransmisores que tenemos nos hacen conectar con todo eso que no nos gusta, ni de ti misma, ni del trabajo, ni de la sociedad. Pues hay una tensión, ¿no? Hay muchísima tensión emocional cuando estamos a punto de menstruar o en la menstruación. También baja la energía física. Entonces, en esos momentos de la regla, no tenemos que hacer lo que nos hacen los anuncios de un tampón, que es, te olvidas de que estás menstruando, no te sientes sucia, te sientes limpia, y además puedes hacer con tu vida normal. Eso no es así. Cuando menstruamos tenemos menos energía y el cuerpo te pide y tu mente te pide ese trabajo de introspección, de quedarte en casa, de reflexión, de conectar con todo eso que no nos gusta. Después bajan los neurotransmisores y las hormonas y nos encontramos en la etapa preovulatoria, que es una etapa de entusiasmo, de creatividad, te apuntas a un proyecto nuevo, cambias la decoración de la casa, estás mucho más cognitiva y puedes ejecutar cambios que has aprendido en la etapa de la menstruación. Entonces, cuando tú conoces estos vaivenes de neurotransmisores y de hormonas y los acompañas con la actividad física, con el descanso, con la alimentación, vas a acompañar ese proceso fisiológico y vas a ejecutar cambios y vas a hacer ese mini curso de crecimiento personal que es el ciclo hormonal que hacemos las mujeres en etapa fértil todos los meses. Es lo mismo que la menstruación. La menstruación tiene una trascendencia importantísima en nuestra salud, porque con la regla depuramos toxinas que hace que tengamos procesos degenerativos. Con la regla depuramos un volumen hídrico de agua importantísimo que hace que no suba la tensión arterial a las mujeres. Y también depuramos colesterol para hacer un efecto cardiovascular y no nos dé una subida de tensión arterial, un infarto, un trombo. Claro, cuando de repente viene la segunda primavera o la menopausia y dejamos de tener la menstruación, ¿qué es lo que hace el organismo? Fijaros que hemos a lo mejor estado menstruando 35 años. Entonces necesitamos un proceso de adaptación de mínimo 2 años de perimenopausia hasta que el cuerpo sabiamente reconduce todo ese mecanismo que tenía de predicción de la salud antes de la menstruación. ¿Y qué es lo que hace? Pues pasan procesos típicos de la menopausia como es la subida de tensión, el riesgo de infartos, el riesgo de subida de colesterol. Entonces es muy importante comprender que va a haber órganos como el hígado que va a sustituir esa función depurativa, de regulación hídrica y de colesterol que hacía antes la menstruación.
Por eso luego veremos que el hígado es el gran amigo de las mujeres, porque es el órgano amigo del equilibrio hormonal. Por eso tenemos los sofocos las mujeres en la menopausia, porque es un cambio sustitutorio de depurar ese agua que antes depurábamos con la regla. Entonces es muy importante lo de toda la vida, el abanico, que culturalmente había hasta un lenguaje de abanicos que hemos perdido ahora las mujeres. El abanico, la palangana con los pies en el agua fría, mucho mejor que una terapia hormonal sustitutiva, porque no hay que acallar el síntoma del sofoco, hay que darle acompañamiento a ese sofoco, porque es como una sauna, es un mecanismo saludable que hace tu cuerpo para que se sustituya esa función depurativa de equilibrio hídrico que antes hacía la menstruación, ¿no? Entonces, importantísimo revalorizar la menstruación, saber que somos cíclicas, saber ese hígado que es el gran amigo de la sintonía hormonal, porque el hígado, como os decía, se va a encargar de equilibrar las hormonas. Cualquier hormona que esté alta o envejecida, el hígado la va a depurar. Fijaros en todos esos procesos degenerativos del útero o de la mama, por ejemplo, un mioma, una endometriosis, que es una enfermedad que ha estado silenciada. Nos dolía la regla, íbamos al ginecólogo y nos decía el ginecólogo que era normal que no le diera la regla. Pues no, la menstruación, una mujer que está en salud, cuando hay un equilibrio hormonal, la regla no duele. La regla es rojo brillante, la regla no tiene coágulo. Cuando una regla es oscura, con coágulo y duele, significa que hay un trastorno hormonal subyacente y no hay que mirar para otro lado. Y también estamos dando a la luz, con muchos otros procesos patológicos, el tema de la endometriosis. Entonces, todo lo que son crecimientos anómalos de la mama y del útero, la responsable suele ser la hormona del estrógeno, porque los estrógenos están diseñados para que se engrose el útero y la mama y se prepare para el embarazo. Entonces, cuando hay un exceso de estrógenos, pues va a crecer de manera anómala el útero y la mama. Y tenemos procesos como, aquí la genética influye un montón, además del estilo de vida, pues tenemos procesos degenerativos como el mioma, la endometriosis, el cáncer de mama. Entonces es fundamental que activemos nuestro hígado para que se produzca ese equilibrio hormonal y se reduzcan los estrógenos en esas mujeres que tienen una tendencia genética a tener el estrógeno más alto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues por ejemplo con plantas como el diente de león, el boldo, la alcachofa, que son plantas diseñadas para activar la función depurativa y de equilibrio hormonal del hígado. Pero también hacer nuestras ensaladas semanales con la rúcula, con la endivia, con la escarola, que tienen sustancias amargas que van a activar el hígado. Y la familia de las crucíferas, el brócoli y compañía. Todo lo que es el brócoli, la coliflor, la lombarda, el repollo, también son activadores del hígado, que forman parte de la dieta mediterránea. Pero sobre todo, las mujeres que tenemos el útero y esas dos mamas, que son órganos sensibles a estos estrógenos, tenemos que protegernos, nosotros las mujeres y también las niñas, de esas sustancias químicas que se comportan como hormonas. Sustancias químicas que atentan contra nuestra salud porque se comportan como estrógenos. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es que sobrecargan el hígado, porque el hígado es muy sabio y primero nos protege de un cáncer y de puras sustancias químicas, luego baja el colesterol para que no nos dé un infarto y luego se pone con el equilibrio hormonal para que seamos madres si estamos en etapa fértil o para protegernos de un cáncer de mama si es que estamos ya en la etapa madura. Entonces, los estrógenos químicos tenemos que protegernos de ellos porque se comportan también como estrógenos y van a alterar el tejido de la mama y del útero y además sobrecargan el hígado y va a entorpecer el proceso de equilibrio hormonal hepático. ¿Dónde están? En los pesticidas y herbicidas. Si están diseñados por la industria para que no se reproduzca ni la mala hierba ni el pulgón, atentan contra la reproducción del ser porque son estrógeno-químicos. Entonces, poquito a poco, hacer la transición a una alimentación agroecológica. No hace falta que todo sea bio, con un 70% de alimentos bio ya nos protegemos de la exposición a los estrógenos químicos. Lo siguiente que era mi compañera, el bisfenol, los envases de plástico. Es terrible el plástico porque también es una hormona química, sobre todo cuando el alimento tiene grasa y está envasado en plástico, porque la grasa sustrae las sustancias químicas. Entonces pensar en el aceite de oliva, ese aceite de oliva de la dieta mediterránea, que es un tesoro para la salud. Es muy importante que el envase sea en cristal, porque si está envasado en plástico va a sustraer ese bisfenol. O por ejemplo cuando compramos un embutido ibérico que sea rico, de calidad, que no esté ya cortado en laminitas envasado al vacío, sino comprar la pieza entera. Y cuando cocinemos en casa un guacamole, una salsa de tomate para hacer una pasta, todo esto que tiene grasa es importantísimo que lo metamos en un envase de cristal o que lo compremos ya en cristal. Entonces tenemos como estrógenos químicos los pesticidas y herbicidas, el paraben, de la cosmética también, por si que poco a poco elegir cosméticas sin parabenes, los envases de plástico y me queda todo aquello que huele, el ambientador, la lejía perfumada. Todas las sustancias que son químicas y que huelen, que tenemos esta bolsa de basura perfumadas, son estrógenos químicos. Y nos mira a todos a la cabeza el perfume. El perfume desde la antigüedad, desde Egipto, Babilonia, se hacía con ferormonas, con hormonas de la gacela, con hormonas de animales. ¿Por qué? Porque la base del perfume es ser un disruptor hormonal.
Por eso te hace sentirse atractiva frente al otro, porque afecta a la salud de las hormonas, ¿no? Entonces, poco a poco tenemos que ir protegiéndonos, a todas las mujeres, a los hombres también les afecta, pero no tenéis esos dos órganos, como son las mamas y el útero, receptores de estrógeno, pero también afecta a la próstata y afecta muchísimo a la calidad del esperma, ¿no? Pero aquí, como he visto que hay un rango de edad maduro, no me voy a centrar en fertilidad porque quiero que cada uno se dé su recetita a casa. Les estoy poniendo como ejemplos generales para que se lleve la recetita, la joven y la madura, que es lo que a mí me interesa. Pero vamos de la mano todas, porque en el fondo compartimos, ¿no?, el tema del equilibrio hormonal, ¿no? Entonces, poco a poco hacer esas recomendaciones para protegernos de esos estrógenos químicos. Y diréis, ¿y qué pasa? ¿Nos tenemos que meter en una urna de cristal y no relacionarnos con el mundo? Pues no. Yo a mis pacientes les recomiendo 3 comidas libres para hacer vida social. Tenemos que disfrutar de la vida, además que estamos saliendo de estos años tan duros de la pandemia, ¿no? Pero vamos a activar el hígado, para que el hígado depure pues, los pesticidas de la comida que no es orgánica, el plástico que no podemos evitar, y esos disruptores endocrinos que no podemos evitar con tu diente de león o tu alcachofera, con tu rúcula, con tu endivia y con el brócoli y su familia, ¿de acuerdo? Entonces, prioridad en la salud de las mujeres, ese órgano que nadie piensa en él, que es el hígado. Luego tenemos una glándula maestra endocrina, que es la hipófisis, que la hipófisis es importantísima porque es la que va a regular el equilibrio hormonal. ¿Y qué le ocurre a la hipófisis? Pues que es una glándula muy tímida, no le gusta el estrés, es muy relajada, es muy tímida, y cada vez que nota que hay mucha adrenalina y mucho cortisol se va a desajustar. Es un diseño, sabiamente diseñado también, para que en la etapa fértil no nos quedemos embarazadas en situaciones de estrés. Le pasa a todas las mamíferas. Entonces, cuando la hipófisis nota adrenalina y cortisol, va a desajustar las hormonas en ese mecanismo de anticoncepción natural. Entonces, es muy importante que las mujeres nos protejamos del estrés. Hay un montón de recursos, desde el mindfulness al yoga, los hobbies, salir al campo, tejer, lo que cada una le guste, algo que genere endorfinas. Revisar, lo que digo yo, la ecografía de la agenda, hacer una ecografía de tu agenda y ver qué tiempo tienes para ti. Es importantísimo, no solo te haces ecografías del útero y de la mama, ¿no? Entonces, dedicarte tiempo para ti para generar endorfinas, pero desde la alimentación, que es lo que estamos hablando hoy, cómo favorecer mi equilibrio hormonal hipofisario con la alimentación. Pues importantísimo el equilibrio de la glucosa, que habla mi compañera. El cerebro, su nutriente esencial es la glucosa, porque él está hecho de ácidos grasos esenciales. Y cuando cae la glucosa, ¿qué nos pasa? Que generamos adrenalina y cortisol. Todos experimentamos cuando tenemos hambre, nos ponemos nerviosos. Es esa hipoglucemia. Entonces, la forma que tenemos de afrontar el estrés de la vida cotidiana, todo lo que tenemos que afrontar las mujeres, el trabajo, nuestras pasiones, somos científicas, grabamos proyectos, somos madres. Las que no son madres tienen que acompañar a la familia, en esa tribu humana que necesita cada día tías sin hijos para poder acompañar a la tribu humana. Es importantísima la función de cada miembro de la sociedad y de la familia en diferentes etapas del ser humano, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar todo eso tan complicado que tenemos en esta vida tan tecnológica, que parece que vivimos 3 vidas en una, con Instagram, con WhatsApp, el ordenador, todo tan directo, ¿no? Con las comunicaciones, que yo me quedo sorprendida porque yo crecí sin televisión y sin internet y sin teléfono móvil, ¿no? Somos afortunados todos los que hemos vivido este cambio, ¿no? Los que crecimos sin móvil a los que van a nacer ya con móvil, que me parece muy triste, ¿no? La vida que están teniendo los jóvenes ahora, ¿no? Pues este estrés que tenemos que afrontarlo con un salvavidas emocional y bioquímico, que es el equilibrio de glucosa. Entonces, desde hoy no nos saltamos ninguna comida. Hacemos nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena con fuentes de glucosa estable, como son los cereales integrales, que al ser integrales y ser más complejos, aún se va a digerir más despacito el arroz integral o el pan integral y va a mantener esa glucosa estable para que generemos adrenalina, porque nos pasa un desastre en casa, pero no porque esté en hipoglucemia. Entonces, importantísimo para el equilibrio hormonal esa glucosa estable, porque en todas las comidas, mi desayuno tomo un poquito de pan con tomate con aceite, un pan con aguacate, un copo de maíz con un yogur con pipas de girasol, es decir, ese pan, ese copo de maíz, ese copo de avena en el desayuno, mis tentempiés de fruta, y luego a mediodía siempre comer nuestros platos de arroz integral, nuestros platos de pasta, nuestras legumbres con un poquito de patatita, lo que hacían las abuelas toda la vida, esa legumbre con patatita, que como además la legumbre tiene proteínas, es un día perfecto para hacerlo o lácteo vegetariano, porque ya tiene proteínas de por sí la legumbre. Pero llegamos a la cena, y esas cenas ligeras sí, una verdurita, que si mi brócoli, que si mi judía verde, que si mi crema de calabaza, pero siempre acompañada de una patatita, un poquito de boniato o una quinoa. El arroz y la pasta siempre a mediodía. No empecéis ahora a cenarme arroz y luego me escribís diciendo que habéis cogido peso. Entonces, importantísimo para la hipófisis, aparte del mindfulness y el yoga, aportar siempre en desayuno, comida y cena una fuente de glucosa estable. Y vamos con los otros
formadores del cerebro que os he dicho, que son los omega 3 y omega 6, que están en los frutos oleaginosos, mal llamados frutos secos, esas nueces, esas avellanas, ese aguacate, esa pipa de girasol, que con cantidades moderadas no engordan. No engorda porque esa grasa importantísima, los omega 3 y omega 6, forman parte de nuestro cerebro, para no tener depresión. Los estudios nos ha presentado aquí la compañera, para que no haya depresión, para que no haya enfermedades mentales, que también van a regenerar el tejido nervioso, para que no haya Parkinson, Alzheimer, que transportan hormonas. Por eso cuando hacemos dieta mal hecha, de repente se nos iba la menstruación, ¿de acuerdo? Es muy importante que tomemos a diario, por lo menos 2 veces al día, y el momento más privilegiado es el desayuno, ese aguacate con el pan, esas nueces junto con el copo de avena con un yogur, importantísimo. Y en cantidades de 3 nueces, medio aguacate para compartir, como el aceite de oliva que hablábamos antes, no engorda ni un gramo. Te tienes que pasar para que tu cuerpo coja esa grasa y regenere el cerebro y el tejido nervioso y transporte hormonas y regenere cada membrana celular para que haya un cáncer y líquida la sangre para que haya un infarto. Tienes que pasarte de cantidad para que el cuerpo lo lleve al Michelin. Pero es muy importante también la letra pequeña. Si os decía que los cereales integrales, al ser más complejos, equilibran más la glucosa que un cereal blanco, también es muy importante que sepáis que estos ácidos grasos esenciales se estropean con el oxígeno, con la luz y con el calor. O sea que estos frutos oleaginosos, estas almendras, que funcionan para la salud, y es muy importante para las mujeres, para que no tengamos procesos degenerativos del sistema nervioso en la madurez, para la salud hormonal, para transportar hormonas en la juventud. Es muy importante que sean sin tostar, porque si este fruto oleaginoso está tostado, la almendra tostada, el calor rompe la estructura de esa ácido graso esencial y ya no funciona. Es como cuando se rompe una llave y ya no se abre la cerradura, ¿me entendéis? O sea que la letra pequeña del mensaje es frutos secos, frutos oleaginosos sin tostar y preferiblemente sin pelar. Porque a todos nos ha pasado que se enrancian las nueces, que pica un poquito el fruto seco. Eso significa que ya se oxidó, ya se cambió la estructura química del omega y ya no funciona para la salud ni para la fertilidad. Y de la mano, en ese envase pequeño que es una pipa de girasol o una pipa de calabaza, tenemos a la vitamina E, que fijaros cómo se llama el tocoferol. Toco viene de tocólogo, que es ginecólogo, que es embarazo en griego, y feliz de llevar. Se denomina por la ciencia, desde principios de siglo, la vitamina que me lleva al embarazo. A mí me encanta este término porque ha cambiado mucho todo, vivimos en un momento privilegiado. Yo llevo hablando 30 años de todo esto, y hay personas que me conocen hace muchísimos años y lo saben. Y yo cuando hablaba esto en centros de salud, porque yo soy enfermera, cuando hablaba en colegios, cuando hablaba, miraba a gente sorprendida. Pero ahora, como ha estado de moda estos últimos años la nutrición, pues es un momento muy bueno para hablar de esto. Pero todavía, a mí pacientes que vienen de clínica le han dicho que la alimentación no tiene nada que ver con la fertilidad. Y yo siempre digo, sí que tiene que ver, y de hecho desde el principio del siglo hay un término que es la vitamina E, que se llama la vitamina que me lleva al embarazo. O sea que siempre ya hemos aludido la íntima relación que hay entre alimentación y salud reproductiva. Pues esa vitamina E es una vitamina que va a activar a la hipófisis para el equilibrio hormonal. Es importantísimo el aporte de los frutos oleaginosos. Y justo las mujeres, como pensamos que engordan, lo primero que quitamos cuando queremos adelgazar, las dietas mal hechas, es esas nueces, ese aguacate, ese aceite de oliva. Claro, ¿qué nos pasa? Que se nos retira la menstruación. Se retira la menstruación porque, como os he dicho, forman parte de la salud del cerebro y de la hipófisis, activan a la hipófisis para el equilibrio hormonal y transportan las hormonas al ovario, al útero y al esperma, porque para los hombres también esto es importante. Vamos de la mano también, somos como los espejos, pero va todo paralelo, ¿no? Entonces, introducir sin miedo esas nueces en el desayuno, ese guacamole en una cena, que si tomáis poquita cantidad y si es sin tostar y sin exponer al oxígeno y al calor y a la luz, nos va a engordar. Y aquí un llamamiento a nuestro tesoro, que es el aceite de oliva. También el aceite de oliva tiene que ser protegido del oxígeno, de la luz y el de calor. Y eso lo define en esa letrita pequeña que pone en la etiqueta de todos los aceites, todas las marcas lo tienen, que están en botellas de cristal, que pone, es una retahíla, pero quiero que la entendáis a partir de hoy: aceite de oliva obtenido por un proceso mecánico. Eso significa que son aceitunas que han sido sacados por presión de la aceituna. No hay temperatura que lo estropee. Y encima, el productor, como amamos un producto, y generalmente la gente que produce aceites, como la gente que se dedica al vino, son eruditos del tema y son artistas auténticos del arte de hacer alimentos, te lo envasan, porque ellos saben que también se estropea con la luz, en botellas oscuras de cristal. Ese desde hoy es el aceite que quiero que compréis. Eso tenemos que invertir en la primera economía familiar, porque son tesoros para la salud de las mujeres. Aceite de oliva obtenido solo por procesos mecánicos en botellas oscuras de cristal. Y ya si es orgánico, muchísimo mejor, porque si tengo las aceitunas y las han fumigado con pesticida y con eso hago el zumo de la aceituna, pues está ahí todo el pesticida que, como os he dicho, se queda pegado a lo que tiene grasa.
A mí que la bolsa de rúcula esté en plástico no me importa, porque la rúcula no tiene grasa, o incluso esté agua en plástico, si no le da el sol, pues si le da el sol sí que empieza a soltar dioxinas del plástico. Pero por Dios, el aceite de oliva que sea en botellas opacas de cristal, ¿de acuerdo? Y para cocinar también es aceite. Ya aprovecho y ya os digo hasta el último letra pequeña del mensaje, porque me gusta dar mensajes completos. También es el aceite que se tiene que utilizar para cocinar, porque tú cuando cocinas en un aceite de estos, que son muy puros, muy nobles, aguanta el calor de la sartén y no se te desestructura, y las moléculas no se convierten en moléculas nocivas. Por eso toda la vida hemos traído en Andalucía, que tienen bien cultura de su pescadito, ¿no? Todo lo que es el sur de España, y nadie tenía cáncer ni colesterol porque se fríen aceites buenos. O sea que la dieta mediterránea es importantísima, pero vamos a volver a esos alimentos también como tomaba nuestra bisabuela, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto cómo ayudar a la hipófisis, con los frutos olaginosos, con el crío de la glucosa, y vamos a hacer luego también un pequeño homenaje a la glándula tiroides, que es la que nos mantiene la cresta de la ola afrontando el estrés de las mujeres, de la multitarea. Por eso nos tenemos que cuidar muchísimo el tiroides, en los pospartos, en la edad madura, porque hay muchísimos hipotiroidismos subclínicos que no se ven. ¿Y cómo ayudamos a nuestra glándula tiroides, que nos mantiene haciendo energía metabólica para afrontar el estrés cotidiano? Con la sal marina sin refinar. También otro alimento que a veces está denostado. Cuando tú tomas la sal marina sin refinar, tal como viene de la salina, estás tomando toda la red cristalina de minerales, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de yodo, y es importantísimo ese yodo para la salud del tiroides. Y también alimentos como el rabanito, alimentos ricos en minerales, que de la mano, el rabanito es un alimento también importantísimo en nosotras, sobre todo en la madurez, porque es fucsia por fuera. Y todo lo que es de color moradito, pensar en lo de que el vino tinto era bueno para el corazón. Pues no es el vino tinto, es la prontocianina morada de la uva, lo que va a licuar la sangre para que no tengamos un infarto, para que no tengamos un ictus. Entonces, poco a poco, introducir en nuestra alimentación alimentos de color morado. Esas ensaladas con la remolacha, con el rabanito, la col lombarda, la sandía, las fresas, las uvas, que nos va a ayudar a la salud cardiovascular. Y en fertilidad también es importantísimo, porque hay mujeres que, por ejemplo, tienen muchísimas pérdidas de embarazo por problemas de coagulación. Entonces, son mujeres que muchas tienen que terminar sus embarazos, o sonará con la aspirina infantil, con la heparina. Pues estas prontocinas moradas también ayudan a que se implante bien el embrión a nivel cardiovascular del útero. O sea que, en tanto en etapa fértil como en etapa madura, tenemos muchísimos alimentos que nos van a ayudar. Y si os dais cuenta, os estoy hablando mucho de colores, las prontocinas moradas, pues no nos tenemos que olvidar de esos alimentos de color naranja, que es el betacaroteno, que es la vitamina especialista en regenerar pieles, mucosas y membranas celulares que no pueden faltar en nuestro día a día, que es todo de color naranja. Esa zanahoria, esa calabaza, ese boniato, ese melocotón, ese melón, que va a evitar que tengamos cualquier proceso degenerativo de la piel, el cáncer de piel, el cáncer de pulmón, el cáncer de intestino. Importantísimo para que no tengamos la madurez y sequedad vaginal, porque la madurez es un momento crítico que no nos hablan de él, que ya parece que no somos nada y que cambia muchísimo tu cuerpo. Entonces hay que entender todos esos cambios del cuerpo como algo transitorio y tener confianza que en 2 años vuestro cuerpo va a conseguir de nuevo el equilibrio. Entonces tenemos que tener bien las mucosas. Cuando hablan de los probióticos y también aquí, es importantísimo que tu mucosa esté bien para tener una buena flora de Dodderley, la buena flora de la vagina, de las trompas del útero, de la vejiga, ¿de acuerdo? Para que si tengo de repente un papiloma del cuello del útero o tengo una candidiasis, el organismo patógeno ahí en la esquina recluido y la flora buena se mantenga una buena población, porque mis mucosas están bien, porque tomo probióticos, porque tomo fibra para alimentar a esa bacteria, y tengamos una ecología de nuestra salud reproductiva sana. Importantísimo también el tema de los probióticos en la mujer. Hasta un punto, que me apetece contar este ejemplo porque para mí me parece revolucionario en fertilidad, es importantísimo que nuestro pH esté alcalino, porque las mujeres cuando tenemos un pH alcalino, y ya sabéis lo que es la dieta mediterránea y la dieta vegetariana, más bien alcalina, porque los alimentos animales, sobre todo la carne, es acidificante. No penséis que yo soy promotora de una dieta vegetariana, yo personalmente soy vegetariana, pero mis pacientes pueden comer carne hasta 2 veces a la semana y 2 pescados. Pero sí que les invito a que haya 3 días ovo lácteo vegetarianos, que comen huevos, comen lácteos, pero hacen una dieta más vegetariana, ¿no? Pero esto es muy importante porque es esencial que nuestro cuerpo sea alcalino, sobre todo las mujeres. Porque si el cuerpo es muy ácido, porque predominan los alimentos de origen animal acidificantes, si comemos carne a diario, pues eso lo que ocurre es que el pH vaginal está ácido, ahí va a proliferar un tipo de bacteria tipo estreptococo, que es lo que hace que haya más candidiasis, más cistitis. Es importantísimo que entendamos que nuestra microbiota afecta muchísimo el pH y ahí
una herramienta muy poderosa para restablecer la salud del pH, el equilibrio del pH y la salud de la biota de nuestro cuerpo, las bacterias, es llevar la alimentación, como estoy orientando hacia la dieta más vegetariana, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo introducir esas verduras que no pueden faltar toda la semana, como es la calabaza, el boniato, la zanahoria, el brócoli y su familia. Tienes que repasar la semana y decir, me he tomado ya mi calabaza, me he tomado el brócoli y su familia, y ya introducir otras verduras como son una judía verde, una acelga, una espinaca. Y es muy sencillo hacer estas pequeñas recomendaciones en tu día a día, ¿de acuerdo? Entonces, alimentaros de color rojo, importantísimo, las proteínas, alimentaros de color naranja por el tema del betacaroteno. Y luego es importantísimo hablar también de los minerales. Minerales como, por ejemplo, el magnesio. El magnesio, hay una detección enorme en las mujeres de magnesio y sobre todo con la maternidad, porque las personas, por ejemplo, en el embarazo piensan en el calcio, pero el calcio está en todas partes. La almendra, el sésamo tienen calcio, los vegetales de color verde tienen calcio, desde una rúcula, como hemos nombrado antes, la lechuga, el brócoli tiene calcio. De hecho, fijaros cómo son las vacas, ¿no? Son vegetarianas, comen hierba y producen leche y tienen terneros con esqueleto, ¿no? Pero más importante que el calcio, sobre todo todas las que seáis madres, ha sido el magnesio, que se triplica en el embarazo. Por eso hay esa caída de magnesio, hay esos calambres musculares. Llegaron hasta tal punto que la amenaza de parto prematuro suele ser por déficit de magnesio. Entonces llegamos luego al posparto, que encima ya no nos cuidamos, porque ahí es cuando nos abandonamos, porque ya el cuerpo no te pide comer. Cuando estás embarazada, la placenta se autorregula, a la mujer y al niño es una abogada entre el hijo y la madre y te pide comer, pero luego en los pospartos no, y estamos desbordadas, no nos cuidamos. Entonces hay una depresión de magnesio brutal también, ¿no? Entonces es importantísimo que introduzcamos ese plátano rico en magnesio, esas legumbres de la dieta mediterránea ricas en magnesio y de nuevo los cereales integrales, porque los cereales integrales no solamente hacen que la glucosa se digiera de una manera más despacito y te mantenga más la glucosa en sangre, sino también aportan esas vitaminas, esos minerales tan importantes, ¿de acuerdo? Entonces yo hay una frase que resume todo esto que os estoy contando sobre la alimentación saludable que quiero que os la llevéis a casa, que es que una alimentación saludable se basa en alimentos tal y como me los da la naturaleza. Ahí está resumido todo. Entonces, cuando sepáis o cuando tengáis dudas de cómo un alimento es más sano u otro, es muy fácil haceros la pregunta, ¿cómo me da la naturaleza este alimento? Entonces, la fruta en estado puro. Es importantísimo tomar fruta en estado puro. Ya os he dicho antes que entre horas, sin mezclar con ningún otro alimento. Porque si me tomáis la fruta en el desayuno o de postre, esa vitamina C se queda atrapada 4 horas de digestión con lo que hemos comido y esa vitamina C se oxida, volvamos a lo de la llave y la cerradura, pierde su estructura química y ya no tiene poder antioxidante para subir las defensas, evitar un proceso degenerativo como es el cáncer. Entonces, intentar siempre tomar esa fruta de temporada para que esté recién cosechada y tenga más vitaminas, alternando el color rojizo o morado con el naranja. Cada vez, fíjate, tenemos la fresa de temporada, van a venir las sandías, las ciruelas, tenemos el melocotón, el melón, no tenemos excusa. Esa fruta de temporada entre horas, porque va a ser siempre mejor tomar fruta de temporada y en estado puro que un zumo o que fruta que no sea de temporada. Y acordaros que los cereales integrales, porque la naturaleza te da cereales integrales, no te da cereales refinados, ¿de acuerdo? Y los frutos secos sin tostar. Y siempre va a ser mejor tomarte incluso una mantequilla, que viene de la grasa de la leche, que una margarina. O sea, siempre haces la pregunta, ¿cómo me da la naturaleza este alimento? Y tienes la respuesta de lo que es la alimentación saludable, que honestamente es la fuente de la salud, tanto para proteger como para restablecer nuestra salud, ¿de acuerdo? Entonces os invito a que en la etapa en la que estéis, pues sea un motor del autocuidado, el conocimiento de lo importante que es para nuestra fisiología la nutrición, que realmente es la piedra angular. Acordaos lo que decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento, que Hipócrates fue un médico naturista el padre de la medicina moderna. ¿Y cómo voy de tiempo? Es que me he pasado un poco, ¿no? Bueno, deciros que me podéis llamar, me podéis escribir, luego nos iremos a una rueda de preguntas y tenéis aquí mi contacto para los que queráis un poco profundizar en el tema de la salud de la mujer y la alimentación. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Después, cuando termine el último ponente, haremos esa rueda de preguntas y daremos paso a ellas. Por último, tenemos con nosotros al doctor José Vigaray Conde,
Es un destacado alergólogo de Madrid, con más de 20 años de experiencia en las técnicas más avanzadas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades inmunológicas. El doctor se especializó en alergología e inmunología clínica vía MIR en el Hospital Clínico de San Carlos. Es miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. Actualmente, el doctor Vigaray es el responsable de la Unidad de Alergología del Hospital Beata María Ana de Madrid, primer jefe de servicio y colaborador del Servicio de Alergología del Hospital y Campus de la Moraleja de Sanitas y director médico de Inmunomed, Salud y Bienestar Integral, donde muchos de nosotros, socios de SFC SQM Madrid, estamos o hemos estado y donde hemos podido recobrar precisamente la salud. Damos paso a su ponencia Microbiota y nutrición personalizada. Me voy a poner las gafas, que la presbicia no perdona. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y la oportunidad para tratar este tema que, como os habéis fijado, ha salido a relucir con mis dos colegas anteriores y que, como todos sabéis, ahora mismo está de plena actualidad, porque todo el mundo habla de la microbiota y realmente no deja de ser una gran desconocida todavía para el grueso de la población y para el grueso de la profesión. Todo el mundo empieza a cobrar o a tener conciencia de que microbiota es un elemento básico para la salud, pero incluso los que nos dedicamos a ella somos los primeros que humildemente tenemos que decir que somos unos grandísimos ignorantes, pues nos enfrentamos a como yo digo, a un microcosmos infinito del cual miramos de una manera parcial, con tubitos muy estrechos que nos dan informaciones muy escasas de algo que intuimos que es muchísimo más importante, muchísimo más dinámico y que, por supuesto, hoy por hoy nos desborda. Y yo creo que es el primer mensaje que quiero transmitir a esta sala hoy, ¿no? Es decir, yo os voy a decir algunas pinceladas, algunas cosas, pero siempre desde esa humildad que significa que aún somos unos grandísimos ignorantes respecto a este tema. Se me ha mencionado como director de Inmunomed, es un proyecto que yo creé hace años y que yo sí quiero mencionar una serie de principios que pretendo que nos caracterice como equipo profesional. Uno de ellos es que nosotros abordamos los problemas alimentarios y las alteraciones de la microbiota como una unidad, porque para nosotros son dos caras de la misma moneda, y a su vez ambas son críticas a la hora del desarrollo de la enfermedad crónica, como anteriormente se ha mencionado. Enfermedades crónicas no solamente digestivas, sino también enfermedades que tengan mecanismos fundamentalmente metabólicos, endocrinometabólicos o mecanismos inmunológicos. Otro elemento para nosotros esencial es que no existen enfermedades, existen enfermos. Nosotros no podemos ser compartimentalizados, todo está conectado entre sí. Y esa visión, que algunos llaman integral, otros llaman holística, es absolutamente imprescindible para un abordaje correcto de cualquier incidencia médica que cualquiera pueda padecer. Aunque sea una patología única, muchas veces se esconden otras alteraciones detrás que hay que un poco rebuscar y adelantarse para prevenir. Y eso nosotros lo abordamos desde el concepto del equipo multidisciplinar, donde no existe el médico, el profesional que sabe de todo. Todos aportamos. Estamos alergólogos, podemos estar inmunólogos, pueden estar digestivos, pueden estar endocrinos, puede haber profesionales sanitarios no médicos, como pueden ser enfermeras, por supuesto nutricionistas. El eje esencial de nuestras unidades es siempre el trabajo coordinado de un médico y de un nutricionista y, por supuesto, expertos en salud mental, psicólogos y psiquiatras, que es un elemento esencial. Recientemente también hemos incorporado personas expertas en el desarrollo de programas de mindfulness, por ejemplo, ¿no? Nos parece un elemento también esencial
en el abordaje de nuestros pacientes. E intentamos dar también soluciones globales, soluciones integrales, que no sean simplemente prescripciones médicas, sino dar soluciones en todos los ámbitos que puedan requerir nuestros pacientes, ¿no? Pensando en la atención y pensando, por supuesto, también en la prevención del desarrollo de enfermedad. En este sentido, recientemente hemos llegado a una serie de acuerdos con otras empresas del sector dedicado a la microbiota, tanto en el ámbito del diagnóstico, el diagnóstico en este caso concreto metagenómico, una empresa dedicada a tal fin que se llama Senogene, o en el ámbito del posible desarrollo futuro de nuevas terapias, tanto terapias probióticas como terapias microbianas individualizadas, lo que se conoce popularmente como trasplantes fecales, que es un nombre que a mí personalmente me gusta bien poco, ¿no? Y la intención entre las tres empresas y otras que posiblemente van a participar y que actualmente se está negociando es el desarrollo de una fundación dedicada a la investigación, la formación y la divulgación en el mundo de la microbiota, que pensamos que es absolutamente imprescindible, porque desgraciadamente el conjunto de nuestra profesión, y algo de la profesión médica, como os decía al principio, empieza a entender que esto es importante, pero todavía no sabe. Estamos en un momento de cambio de paradigma de la profesión. Y eso es un parto muy prolongado. Pasó en los 80, 90 con Helicobacter pylori. Yo cuando estudié la carrera de medicina, las úlceras se operaban. ¿A quién se le iba a decir entonces que se iban a tratar con un antibiótico? Eso fue un cambio revolucionario y tardó una década en ser aceptado. El papel que juega la microbiota, desgraciadamente, aún le queda mucho tiempo y todavía hay muchas resistencias, muchas inercias para entender esta importancia. Bueno, pues si vamos a hablar de microbiota, vamos a hacer un mínimo repaso de 4 conceptos, porque no voy a dar por aquí sentado que todo el mundo sepa lo que es la microbiota, ¿no? La microbiota es lo que popularmente se conoce como la flora. Y yo siempre digo que en el intestino no tenemos flores, tenemos microbios y por lo tanto tenemos que hablar con propiedad. Tenemos que hablar de microbiota. La microbiota no es solamente la microbiota del intestino, nosotros tenemos bichos a cuestas por todas partes. Prácticamente en toda nuestra piel, por supuesto, y mucosas accesibles tenemos bichos, y por supuesto en la mucosa respiratoria también. Y también la tenemos en el endometrio, e incluso se han visto bichos ya en líquido cefalorraquídeo. Es decir, estamos totalmente invadidos de microorganismos. Evidentemente, ¿dónde está el eje esencial de la microbiota? ¿Dónde está la mayor parte de esos bichos? Están en nuestro intestino, y fundamentalmente en el intestino grueso. Pero por supuesto es crítico para la salud la microbiota del aparato genitourinario, imprescindible la valoración de la microbiota oral. Para mí las alteraciones muchas tienen lo que llamamos en medicina un eje cráneo-caudal. La alteración de lo que ocurre en boca está repercutiendo en el intestino, la salud oral es esencial. Por supuesto, como os decía antes, la microbiota respiratoria y la microbiota cutánea. Y todo este conjunto de bichos, cuando estamos hablando del intestino, es realmente un ecosistema muy, muy complejo, donde tenemos presencias de 5 reinos fundamentalmente de bichitos, que son los que vienen aquí en esta representación. El más abundante, el que a todo el mundo le suena, las bacterias. Pero también tenemos hongos, que a todo el mundo le suena, también tenemos virus, que a todo el mundo le suena, también tenemos parásitos, y tenemos una cosita que a casi nadie le suena, que se llama arqueas. Arquea que viene de arqueobacteria o arqueológica, que es una especie de bichito o bacteria muy básica, muy rudimentaria, que fue el primer habitante del planeta Tierra, y con eso os digo todo, la resistencia que tiene y la capacidad y eficiencia energética que tiene para poder sobrevivir prácticamente en cualquier circunstancia, ¿no? Estas arqueas son críticas a la hora de interpretar la microbiota. Bueno, los bichitos que os estoy diciendo están evidentemente, fundamentalmente, en el moco que está sobre la mucosa intestinal en mayor proporción que en la luz. Y tienen un papel simbiótico con el organismo absolutamente esencial. Nosotros no podríamos desarrollar nuestra vida sin las bacterias. Nos dan muchísimas cosas buenas. Son la primera barrera de lo que llamaríamos la inmunidad innata, absolutamente crítica para la defensa frente a cualquier tipo de agresión, en este caso de microorganismos patógenos. Tiene una actividad metabólica esencial, degrada muchas cosas que nosotros no tenemos capacidad. Tienen enzimas que nuestro cuerpo no tiene y que son necesarias para desarrollar nuestra actividad metabólica. Fruto de esa actividad, efectivamente, están generando energía necesaria, pero están produciendo multitud de sustancias
que se llaman metabolitos. Y en su conjunto, en este caso, el metaboloma microbiano, ¿vale?, que sobre todo en un contexto en el cual la barrera intestinal no es totalmente indemne y tenemos permeabilidad, lo que se llama leaky gut, el síndrome de intestino agujereado, pasan a torrente circulatorio tras pasar el filtro hepático, que es absolutamente esencial, y pueden ser un porcentaje significativo, altísimo, del conjunto de sustancias que están circulando en nuestro organismo. Evidentemente, esta microbiota puede estar alterada, en desequilibrio, y eso es lo que llamamos como disbiosis. Pero claro, ¿qué es la eubiosis? ¿Qué es el equilibrio? ¿Cuál es la microbiota ideal? Aunque se han descrito lo que se llaman 3 enterotipos de supuestas microbiotas ideales, realmente es un concepto muy discutible, muy cogido con alfileres. Muchas veces a mí me gusta, más que hablar de la disbiosis en tanto a conceptos generales, lo que significaría la disbiosis intraindividuo a lo largo de la vida en una microbiota con escasa capacidad adaptativa, por lo tanto con escasa resiliencia, y que el conjunto de hitos que puede suponer picos de estrés, problemas hormonales, cirugías, tratamientos antibióticos agresivos, malos hábitos alimentarios, un estrés mantenido, hace que sufra mucho más y tenga una serie de alteraciones, desequilibrios, que están condicionando siempre una respuesta inmunológica. Estos no son mis bichos que nos están cambiando. La mayor parte de la primera defensa del sistema inmunológico que reposa sobre el sistema mal, el conjunto de linfocitos que están en el intestino, y no están ahí por cualquier otra cosa, evidentemente, reaccionan y pueden producir fenómenos inicialmente microinflamatorios, parcheados, pero progresivamente procesos inflamatorios más significativos que ya nos condicionan a alteraciones de esa mucosa intestinal, como os decía anteriormente. Eso condiciona evidentemente permeabilidad, las disbiosis condicionan alteraciones inmunológicas, desequilibrios metabólicos y tenemos excesos de toxinas. En el intestino tenemos básicamente, podríamos hablar de 3 tipos de toxinas, las llamadas xenotoxinas, todo ese conjunto de sustancias que hemos hablado anteriormente y que estamos ingiriendo y que nos están agrediendo también en nuestro intestino y que en un contexto de permeabilidad también están pasando por circulación portal al hígado y después al torrente circulatorio, pero también tenemos las llamadas endotoxinas, que son elementos constitutivos de la pared de ciertas bacterias llamadas gran negativo, lo que se llaman lipopolisacáridos, que son críticos en el desarrollo del síndrome metabólico, que hemos mencionado anteriormente, o enterotoxinas, bien entendiendo como tales aquellas que están generando patología entérica directamente en el intestino, o en un concepto más laxo de lo que es la enterotoxina, aquellas sustancias que puedan pasar a circulación y nos puedan generar problemas a cualquier nivel, y nos pueden dar cansancio, neblina mental, etcétera, etcétera. Bien, pues esta pequeña introducción, para entender un poquito lo que es microbiota, la complemento con esta representación. Aquí vienen los 5 reinos, con sus dibujitos correspondientes, ¿vale? Esto es un ejemplo de un estudio metagenómico. La metagenómica lo que hace es, mediante secuenciación masiva de DNA, identificar cuáles son los bichitos. Es una ciencia que se va desarrollando y mejorando día a día, aunque ya se conoce desde hace unos cuantos años, y que ha mejorado los métodos microbiológicos tradicionales a la hora de detectar qué está ocurriendo en nuestra microbiota. Esta metagenómica necesita, por supuesto, una buena recogida de muestra, necesita un buen análisis bioestadístico, necesita una buena secuenciación del DNA, necesita muchas cosas. No vamos a extendernos en ese tema, pero no todos los test de microbiota son iguales, eso lo quiero transmitir. Hay mucho gato por liebre en este sentido y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha propuesta comercial, a veces muy económica y que nos da una pincelada pero muy cortita de la realidad. Un test por secuenciación masiva de DNA no solamente mira las bacterias, que es lo que hace la mayor parte de los test comerciales que se venden por ahí, sino que también nos da la información de arqueas, de hongos, de virus y parásitos. Bien entendido que desgraciadamente en un buen test de metagenómica incluso la información de hongos y parásitos es bastante deficiente, ¿eh? No existe todavía el test perfecto.
En el mundo de las bacterias, simplemente mencionar que es muy importante ver el contenido de bacterias, porcentaje, número de secuencias, número de especies y subespecies. Eso nos da una imagen global de biodiversidad. En general, una buena microbiota tiene que tener una biodiversidad adecuada, ni muy corta ni muy excesiva, y lo mismo respecto al número de bacterias, ni muy corta ni muy excesiva. Y que existen 5 filos críticos a la hora de interpretar un poquito lo que es las bacterias, y perdonar por los nombres, pero bueno, yo creo que por lo menos que os suene no es malo, que son los bacteroidetes, los firmicutes, las protobacterias, Vermicrobia y Actinobacteria. Echo de menos aquí un filo que a mí me gusta mucho, que son las fusobacterias, porque os voy a contar una pequeña anécdota. Estamos empezando a hacer algunos estudios en el mundo animal, en el mundo canino, de microbiota de los perros, y nos hemos encontrado un detalle muy curioso, que es que los perros tienen un porcentaje muy alto del filo fusobacteria. En el humano eso está unido a inflamación del intestino y a riesgo de cáncer de colon. En cambio, en el perro es justo al contrario. Cuando no tienen fusobacteria, tienen mucho más riesgo de enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, ¿el problema está en el propio bicho o está en la adaptación filogenética de cada especie al cual es su realidad? Y a las modificaciones que se producen por estilo de vida, hábitos alimentarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, algo hecho mal y me tenéis que disculpar. Ahora sí. Bien, esa foto que hemos visto antes de lo que es un estudio metagenómico de la microbiota se ha hecho respecto a una muestra fecal. Y evidentemente una muestra fecal nos da una foto sobre todo de la microbiota que tenemos en el colon descendente y en el sigma colon, que son las zonas de mayor abundancia de bichitos. Y es una información muy interesante y muy importante, pero con muchas limitaciones, porque solamente es una foto parcial de una zona y además foto de algo que es un vídeo. Por lo tanto hay que saber interpretarlo, es decir, conociendo sus limitaciones previas, la única manera de poder interpretar lo que estamos viendo en esos datos. Y nos apoyamos en otros tipos de técnicas, como son las pruebas de gases, que nos dan información de lo que ocurre a lo largo de todo el tracto intestinal. Y ahí sobre todo es muy importante la prueba del llamado sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecimiento bacteriano lo que estamos dando es un sustrato que, frente al cual reaccionan nuestros bichitos a lo largo del tracto intestinal. Es una prueba un poquito pesada, que muchos de vosotros habéis padecido, algunos que habéis sido pacientes míos conocéis que lo mando de rutina, en la cual se da un azúcar no absorbible y fruto de la absorción de gases, el fruto de la metabolización de ese azúcar de nuestros bichitos, nos dice más o menos a lo largo del tracto intestino qué es lo que tenemos, pero de una manera mucho más semi-cuantitativa y muy de trazo grueso, pero muy interesante. Hoy día en España se pueden medir, pruebas de sobrecrecimiento bacteriano, se pueden medir 2 gases, el hidrógeno y el metano. El hidrógeno nos da información sobre todo del exceso de enterobacterias y el metano de las arqueas que he mencionado anteriormente. Ese metano además es un elemento crítico, nos está generando el lentecimiento del tránsito intestinal, nos está generando estreñimiento. Es uno de los elementos críticos de los estreñimientos pertinaces que está padeciendo muchísimos de nuestros pacientes. Pero hay un tercer gas que desgraciadamente hoy por hoy en España, en Europa todavía no se puede medir, que es el sulfuro de hidrógeno, que ya se puede medir en Estados Unidos y que esperamos que en no mucho tiempo podamos también valorarlo aquí en España. Hoy día, para saber qué pasa con las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, tenemos que guiarnos de los datos del test anterior, del test de metagenómica. Evidentemente, cuando hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, el acrónimo de inglés SIBO habla de sobrecrecimiento intestino delgado, pero también es importante la información nos dan estos test en lo que está pasando en el intestino grueso, sobre todo en lo que se refiere al metano. Y ahí viene también un concepto que se habla mucho menos, que es el acrónimo LIGO, del long intestine, el intestino grueso, que sobre todo es trascendente cuando tenemos arqueas elevadas a ese nivel y metanos elevados a ese nivel. Y es lo que llamamos también como IMO. No tenemos IGO, pero tenemos un IMO, que significa que tenemos unos niveles mantenidos de especies microbianas productoras de metano, fundamentalmente las arqueas. Bien, aquí he puesto una gráfica representativa de uno de estos test, un ejemplo de un caso positivo que tiene por un lado hidrógeno positivo. En las interpretaciones de estos test nos fijamos, valoramos intestino delgado hasta el minuto 100 de la prueba en un contexto de tránsito normal y valoramos el metano, que en este caso está por encima de 20 a lo largo de toda la prueba, tiene también un IMO, tenemos, digamos, una doble alteración, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con curvas planas, porque muchas veces están escondiendo problemas de sulfuro de hidrógeno. Hay que tener mucho cuidado con hidrógenos falsos negativos, porque el metano, las arqueas,
como decían, aprovechan cualquier metabolismo, cualquier sustancia para poder persistir, y una de las que ingieren, se alimentan, entre comillas, por supuesto, es el hidrógeno, ¿no? Y eso nos genera falsos negativos a la hora de interpretar estas pruebas. En este contexto de sobrecrecimiento bacteriano o disbiosis del intestino delgado, cuando estamos hablando de hasta el grado 100, pues estamos, y aquí todas las fechas, si os dais cuenta, son bidireccionales, estamos generando problemas de intolerancia alimentaria. Y los problemas de intolerancia alimentaria nos están generando sobrecrecimiento, y en todas las disbiosis intestinales que antes hablábamos de desequilibrio, tenemos sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, todos son procesos circulares. Nosotros no tenemos capacidad de absorber adecuadamente, tenemos un exceso de sustrato, ese exceso de sustrato está modificando el tipo de bichitos que tenemos en el intestino, esos desequilibrios de disbiosis. Cuando estamos hablando de proliferación excesiva de intestino delgado es SIBO, que es una parte de la disbiosis, eso genera inflamación que hace a su vez que los procesos de absorción cada vez sean más deficientes. Por lo tanto, estamos ya no en círculo vicioso, sino en espiral viciosa de más a más con el paso del tiempo. Por lo tanto, en nuestro enfoque, disbiosis intestinal y problemas de intolerancia alimentaria están totalmente incardinados, como lo he dicho, en la definición y el concepto que nosotros manejamos. Pero claro, la pregunta de toda la vida, que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ¿dónde está la causa? Me lo preguntan muchos pacientes. Y yo siempre digo que no hay que estar buscando la causa. Estos son procesos circulares donde todo se retroalimenta. Y he hablado de este círculo, pero podemos hablar de otros muchos círculos. La relación con el variable hormonal, la relación con la variable neuropsiquiátrica, la relación con todo lo que significa el circuito enterohepatobiliar. Todo, más a más, está interrelacionado. No es una causa única detectado, lo resuelvo y ya hemos curado el problema. Esto, desgraciadamente, es mucho más complejo. Por lo tanto, es obligado a hacer una evaluación, y la hacemos siempre, de intolerancias alimentarias en nuestros pacientes con sobrecrecimiento bacteriano y disbiosis intestinal. Aquí hay una serie de conceptos que me gustaría rápidamente recordar. El concepto de malabsorción alimentaria, cuando hay algún componente alimentario que no tenemos capacidad de absorber. La gente me dice, tengo una intolerancia al alimento no sé cuántos. No, no tenemos una intolerancia al alimento no sé cuántos. Tenemos problemas de malabsorción a componentes de la alimentación. Y en un contexto dosis dependiente y acumulativo en el tiempo, eso nos genera problemas porque estamos saturando los sistemas, bien enzimáticos o bien en el caso en concreto de la fructosa y el sorbitol, llamado el sistema LUZ5, que haceros idea que es una especie de motobomba que se satura, ¿vale? Y ahí es cuando empezamos con los problemas de mala absorción, que si nos dan manifestaciones clínicas digestivas o extradigestivas, ya podemos estar hablando de intolerancia alimentaria. El tema es mucho más complejo. Y a veces algún alimento me sienta bien y otras veces me sienta mal, porque depende de todo lo que haya estado comiendo los días anteriores, de cómo lo haya comido, de las cantidades que haya comido y a su vez cuál sea mi umbral de tolerancia, porque está condicionado por factores hormonales, factores psicoemocionales. Como yo suelo decir, esto es gota rebosa vaso, hoy sí me da el problema, pero a lo mejor otro día la altura del vaso es más bajita y rápidamente me da el problema antes o a la inversa. Por lo tanto, para mí es muy discutible hacer los típicos registros de alimento día, síntoma día, porque no creo que los tiros vayan por ahí y ese es el criterio que nosotros seguimos actualmente. Las intolerancias básicamente tienen dos mecanismos. Por un lado, los mecanismos metabólicos por problemas enzimáticos, el más conocido de la lactasa, que genera intolerancia a la lactosa, pero no es el único disacárido que también puede estar deficitario, y los problemas asociados a la fructosa y al sorbitol que he comentado anteriormente, y que nosotros tenemos una casuística de más de 25.000 diagnósticos y una estimación de que afecta a más del 50% de la población en mayor o menor grado. En ambos casos, ambas alteraciones, bueno, también por supuesto, perdonad, las de mecanismo farmacológico, que es la más importante, es la que está relacionada con la histamina y aminas biógenas. En ambos casos puede obedecer a alteraciones genéticas y o adquiridas en el contexto de inflamación que antes decíamos. Cuando digo genéticas, porque, y sobre todo en el tema de la lactosa está muy estudiado, pero también en la enzima que está en la mucosa intestinal, llamada de aminoxidasa, exactamente igual, nos está dando, por condicionamiento genético, también un problema de metabolización o de absorción. Pero hay otros mecanismos que pueden estar implicados también en un contexto o en un concepto más laxo de intolerancia, porque depende muchísimo también de posibles efectos proinflamatorios directos que pueda tener ese alimento en el intestino. Es un tema discutible, pero que se ha hablado mucho de ello, sobre todo en el caso de las caseínas y del gluten.
alteraciones en los ácidos biliares críticos en la absorción de las grasas, un elemento que solemos olvidar y que es muy importante, pero también los desequilibrios de nuestra propia microbiota, ya lo vamos a repasar rápidamente en este contexto de microbiota y nutrición personalizada, pueden generar ciertos metabolitos que nos pueden generar problemas clínicos importantes ante ciertos desequilibrios microbianos y alimentación. En ese sentido, pues, ¿cuáles son las pautas nutricionales que podemos dar en relación con microbiota y disbiosis? Y siempre teniendo en cuenta que estamos en un baño bastante superficial. Muchas de las cosas que voy a decir van muy en la línea, sobre todo mi mensaje final, de lo que han dicho mis dos colegas anteriores, ¿no? Siempre puede haber algún tipo de matiz o diferencia en el sentido de aquí estamos hablando en relación con microbiota, pero alimentación no solamente microbiota, alimentación tiene otras muchas repercusiones directas como hemos repasado anteriormente, evidentemente. Bueno, pues evidentemente si tenemos que plantear que tenemos una alteración posible de microbiota, pues hay que hacer una evaluación de estos temas que hemos dicho anteriormente de intolerancias, fundamentalmente la de las fructosas polioles, lo que se llama la dieta FODMAPs, la de la lactosa y las histaminas, bien por la histaminosis alimentaria no alérgica o por la histaminosis entérica asociada a ese hiperenzima de aminoxidasa que os he comentado anteriormente. Hay otros disacáridos muy importantes, incluso se estima que significa nada menos que el 5% del total intestino irritable, el caso del déficit de las enzimas responsables de la metabolización de la sacarosa, del azúcar, o por ejemplo, un caso mucho menos frecuente pero muy curioso, el de las trehalosas, que es el azúcar de las setas, ¿no? Problemas asociados a cereales, ya entramos en otros capítulos, como son por ejemplo los problemas asociados a los llamados ATIs, ¿no? Que son elementos que están inhibiendo la acción de la trisina y de las amilasas a la hora de una correcta metabolización de los alimentos que requieren de esa acción, o el famoso tema del gluten. Para nosotros tenemos por un lado celiaquía, que eso es una enfermedad perfectamente caracterizada, y el problema del gluten no es tanto el problema del gluten, sino el problema del trigo. En tanto en cuanto, en primer lugar, el trigo es uno de los grandes portadores de fructanos, cadenas largas de fructosa, punto número uno. Nosotros tenemos estudios doble ciego en más de 300 pacientes, donde vemos que la reintroducción de gluten, control con cereales de arroz no genera ningún problema, y el problema lo están generando los cereales ricos en fructanos en la mayor parte de los casos. Pero también estábamos el tema de los ATIs que he dicho anteriormente, ¿no? El gluten per se, bueno, se ha discutido sobre todo dos mecanismos, lo que llamaríamos el efecto pseudomórfico, porque del gluten se pueden derivar gliodorfinas que tienen efectos parecidos a los efectos farmacológicos de los mórficos, o el efecto directo que puede tener es un elemento clave en el anclaje de las células del intestino, que se llama zonulina, y que puede estar alterando la permeabilidad del intestino. Pero para que esto ocurra, estamos hablando de grandes cantidades de gluten, no de trazas de gluten, que es lo que pasa realmente en el mundo de la celiaquía, que la traza ahí es crítica. Y en tanto en cuanto hay que tener precauciones FODMAPs en un porcentaje significativo de los pacientes y ser moderado en el consumo de trigo en general, desde ese punto de vista, esas pequeñas cantidades tienen un elemento realmente muy minoritario, una influencia muy minoritaria. Con la caseína pasa algo parecido que lo que he dicho anteriormente con las gliodorfinas, y tenemos unas intolerancias a alimentos marinos, conocidos sobre todo en edades infantiles, sobre todo con pescado blanco, y en adultos sobre todo con bivalvos, ¿no? Hay temas que están frontera entre la alergia y la intolerancia, no me quiero extender, ahora se está publicando mucho y saliendo muchos temas en relación con el níquel, como un elemento importante que nos puede generar problemas también directamente inflamatorios en el intestino, o algunos casos de sensibilización a algunas proteínas que son comunes entre alimentos vegetales y el polen. La más importante, las profilinas, o PRUP4, que es la profilina del melocotón en concreto, y que tenemos evidencia que nos pueden generar también problemas inflamatorios directos a nivel digestivo. Eso sería, lo estoy poniendo en rojo además, lo voy a poner en verde, ¿no? Semáforo rojo, semáforo verde, para tenerlo claro. Pautas nutricionales restrictivas a dar en un paciente en un contexto de alteración de la microbiota o de la disbiosis. ¿Dónde podemos poner también la luz en rojo? Bueno, sabemos que hay algunos elementos que están favoreciendo algunos sobrecrecimientos microbianos no deseables. Y ahí es muy importante el tema de la candidiasis intestinal, el problema de la cándida, que desgraciadamente la mayor parte de mis colegas niegan como un elemento importante, y sí es un elemento significativo importante en muchos pacientes. Y hay que valorarla, y hay que estudiarla,
siempre, y teniendo en cuenta que además la metagenómica, como os he dicho antes, puede fallar en hongos, por lo tanto tenemos que apoyarnos en métodos microbiológicos o en la evaluación de metabolitos fúngicos y en este sentido hay que ser muy parcos fundamentalmente en azúcares y en almidones. La cándida le da órdenes a nuestro cerebro: oye, come azúcar, tengo avidez, ganas de comer azúcar, no puedo aguantar sin azúcar, ¿no? Muy importante, y está de moda, el tema de los sulfuros. Antes os he hablado anteriormente del sobreenriquecimiento por el sulfuro de hidrógeno. Cuando profundizas y hacemos estudios metagenómicos, los datos que vemos de sulfuro de hidrógeno realmente asustan. Es decir, tenemos un exceso cierto de bacterias productoras por diferentes mecanismos y con diferente eficiencia de este sulfuro de hidrógeno. Y ese sulfuro de hidrógeno es muy proinflamatorio y nos da problemas no solamente a nivel intestinal. Favorece, por ejemplo, que el cardias, que es la zona que nos separa el esófago y el estómago, se abra, lo que llamamos incompetencia del cardias, y favorece el reflujo y el malestar alto en muchas ocasiones. También está involucrado en problemas de halitosis, en problemas de cistitis intersticial. El sulfuro es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y una restricción de sulfuros no es solamente alimentos que sean ricos en sulfuros. Uno de los elementos más ricos en sulfuros son algunos ácidos biliares, por lo tanto, los elementos grasos, sobre todo grasas animales de la dieta, que puedan estimular una mayor secreción de los ácidos biliares, están favoreciendo que podamos generar más ese sulfuro de hidrógeno. Las arqueas que he dicho anteriormente, es muy complicado hacer dietas restrictivas pensando básicamente en las arqueas, porque aprovechan prácticamente todo. Pero sí es cierto que en general son muy congruentes con las pautas FODMAPs y con la reducción de hidratos de carbono. Y, bueno, antes he hablado de 5 filos, aquí estoy mezclando reinos, filos, disculpar en este sentido. Los bacterios están muy relacionados con la dieta occidental, y la dieta occidental estamos hablando básicamente de proteínas de origen animal, de ultraprocesados y de grasas saturadas. Y estos excesos de bacteroides en general tienen efectos negativos. Ya hablo un poquito más deprisa. Patrones de acciones restrictivas, porque están generando también sobreacciones universales en microbiota, lo que se refiere a microbiota proteolítica. Son precisamente la microbiota proteolítica la que está generando más metabolitos potencialmente de riesgo, como decía anteriormente, sobre aquellas especies productoras de histamina, en un contexto, como decía anteriormente, de excesos de histamina o de déficit de la deamina oxidasa, de especies productoras de timetilamina. No voy a extenderme, simplemente es un factor de riesgo cardiovascular. Factor de riesgo cardiovascular muy importante. Hay que tener cuidado, sobre todo en este caso, con huevo y con carnes rojas, o con las prebotelas. Las prebotelas en Occidente no las vemos prácticamente. Cuando veo mucha prebotela pienso que es de origen de la boca. La prebotela copri, que es un sobrecrecimiento de la enfermedad periodontal, la segunda causa de enfermedad periodontal. Pero si estamos haciendo un test de microbiota a una persona que vive en la Amazonía, lo que tiene sobre todo es prebotela, porque es sobre todo una especie que depende de proteína vegetal. Es un patrón muy diferente, pero en mi contexto me está hablando normalmente de alteración y tengo que valorar también ciertas restricciones si tenemos un exceso originado sobre todo en boca. Otras especies que valoramos también sobre el crecimiento de especies productoras de GABA o de metabolitos del triptófano. Hablábamos antes en la primera conferencia del vínculo que tiene microbiota y todos los problemas neuropsiquiátricos. Estos son dos de los grandes mecanismos, la producción de GABA y la producción de diferentes metabolitos del triptófano. O el crecimiento de bacterias consumidoras de ácidos biliares con el problema de las grasas fundamentalmente animales. Y ahora voy al semáforo en verde. Pautas nutricionales de alimentos que son recomendables porque tienen efectos inhibitorios sobre bacterias que no son deseables. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ciertos sobrecrecimientos de ciertas evidencias, por ejemplo con el grupo de Clostridium o en un contexto de exceso de Clostridium. El sobrecrecimiento de la llamada microbiota portadora del EPS, los gran negativos que decía anteriormente, fundamentalmente bacterias y proteolítica. Si antes lo estaba vinculando fundamentalmente a la alimentación animal, lógicamente vamos a hacer hincapié en la alimentación vegetal, como es lógico. El tema de la listipes, yo cada vez le doy más importancia, es una especie productora de sulfuro de hidrógeno. Yo tengo pacientes que un 10 o un 15% de su microbiota es alistipes, cuando no debería de pasar de 1,5. Bueno, ahí tenemos un gran amigo, que es sobre todo el arándano rojo, que es un elemento crítico en la salud por muchos motivos. O, antes has hablado tú, del papel que puede tener microbiota, evidentemente, el tema de la salud hormonal de la mujer. Pues aquí está lo que llamamos el estrodoloma, la capacidad que tiene la microbiota a través de esta enzima beta-glucuronidasa de hacer que tengamos estrógenos activos, y eso está multiplicando el riesgo de tener patología asociada a un hiperestrogenismo, ¿vale? Y luego los productos luz verde, que son buenos por su efecto prebiótico.
Es decir, me están alimentando bacterias que generalmente tienen efectos beneficiosos. Por eso hemos puesto cosas en rojo y cosas en verde, ¿vale? Y aquí, ¿cuáles son las bacterias más beneficiosas? Por un lado, las que tienen una función protectora, Lactobacillus y Bifidobacterium. Y para mí es esencial Bifidobacterium. Yo la Bifidobacterium por dos motivos. Primero, porque me da orden en la microbiota, y segundo, porque es un elemento esencial por su actividad sacarolítica para generar metabolitos que a su vez benefician otras especies buenas. Por lo tanto, el Bifidobacterium es crítico. ¿Qué pasa con el Bifidobacterium? El Bifidobacterium es el que más sufre con las dietas restrictivas FODMAP, como hemos dicho anteriormente. Y eso hay que tenerlo en cuenta, para siempre buscar el equilibrio entre esas dos cosas. Hay que ir buscando siempre equilibrios. Ningún exceso es bueno. Nosotros es cierto que somos un grupo bastante pro FODMAPs, pero siempre teniendo en cuenta que es necesario, en cuanto se pueda, la suplementación con probióticos ricos en Bifidobacterium o con elementos aptos que sean prebióticos para el Bifidobacterium. Y ahí, aparte de los fructooligosacáridos, de los fructanos o de los galactosacáridos, muy importante hablar del almidón resistente o de las proteínas vegetales en general, ¿vale? Otras especies beneficiosas, esencial, las butiloproductoras, las que producen ácido butírico. El ácido butírico es un ácido graso de cadena corta que tiene muchas funciones beneficiosas, pero en particular nos interesa el intestino porque lo que está haciendo es alimentar a la célula de la pared intestinal, al enterocito. Y eso es crítico para evitar inflamación y permeabilidad. Y también esas butiloproductoras se ven beneficiadas por esos mismos fructooligosacáridos, fructanos o galactooligosacáridos. Y, como no, por el almidón resistente. La Akkermansia. No puedo hablar de microbiota sin mencionar actualmente a Akkermansia. ¿Qué es este bichito? Pues este bichito es el único que sabemos que tiene capacidad de regenerar el moco que está sobre la mucosa intestinal. Regenera. La Akkermansia está implicada en longevidad saludable, hay estudios que así lo avalan, o está implicada en la prevención del síndrome metabólico. Incluso estudios muy interesantes que pueden, en el caso de la obesidad, junto con otras medidas, no únicamente como única terapia, incrementar la prevención y la reducción de la obesidad hasta un 20%. La Akkermansia también está implicada en algunos datos indeseables, porque se ha visto publicaciones de Akkermansia con esclerosis múltiple o incluso hay un estudio publicado con infertilidad. Con eso quiero decir, y lo pongo como botón de muestra, que aquí nunca hay el bicho totalmente bueno ni el totalmente malo. Que el papel de cada bicho, y recordad lo que os he dicho, el ejemplo de los perros, depende del contexto, depende de la especie, depende de la cepa, depende de nuestros hábitos, depende de muchas cosas. Y al final todo es demasiado relativo, desgraciadamente. Pero evidentemente, en principio, Akkermansia tiene un papel más positivo que negativo y desgraciadamente, cuando yo estudio a mis pacientes, no tenemos en Occidente Akkermansia. Tendría que estar entre un 1 y un 5% y normalmente no pasa del 0,05, 0,015, 0,050 como mucho, niveles mínimos. Y tenemos que ayudarla, la podemos ayudar, aparte de los anteriores prebióticos que he mencionado, con polifenoles que juegan un papel muy importante también en la microbiota y que quiero no dejar de mencionar, o por supuesto con fuentes fundamentalmente de omega 3 que habéis mencionado anteriormente por su efecto beneficioso. A veces los bacteroides también son necesarios, no es que sean ni mucho menos malos de la película, a veces tengo déficit de bacteroides y ahí sobre todo me puedo apoyar las pectinas de manzana y de zanahoria. Fin, recomendaciones un poco genéricas, un poco resumen de todo lo que he dicho. Lo que he hablado es muy a medida de cada foto, de cada persona, y lo he intentado hacer y sistematizar por los colores de la manera más sencilla posible porque no era fácil. ¿Cuál es la recomendación que nosotros damos? Pues muy parecida a la mía que hemos hablado anteriormente. Evitar alcohol, yo coincido con lo que has dicho tú anteriormente, evitar alimentos procesados, evitar fast food, evitar aditivos, evitar polioles, evitar azúcares refinados y añadidos a la alimentación. Ser muy prudente y restringir proteínas y grasas de origen animal. Precaución con fructosas, fructanos, fuentes naturales de sorbitol, lácteos animales, trigo y por supuesto con el tema de los plásticos, con lo que has comentado tú anteriormente, hay que tener en cuenta. Incrementar la ingesta de alimentos vegetales, sobre todo ricos en polifenoles y en almidón resistente, y teniendo en cuenta siempre que sea posible que sean aptos en el FODMAPs. Fuentes de omega 3, por supuesto también omega 6, hidrolíquidos, bien aguas o infusiones. Procurar siempre que se pueda, en un porcentaje significativo que antes he mencionado, alimentos ecológicos certificados, procurar siempre trabajar el reposo intestinal. Es muy importante que de alguna manera la microbiota del intestino se limpie, para eso necesitamos ratos de reposo. Nosotros abogamos por un reposo intestinal nocturno de 12 horas,
y dejar descansos entre cada ingesta de 4 o 5 horas, por lo tanto, en principio, aunque hay excepciones, pero 3 ingestas al día, y moderar las cantidades ingeridas, sobre todo por las noches, ¿no? Es decir, no atracones y no monoatracones, básicamente, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición.